Pensamiento analítico, que podemos ver que es como un pensamiento analítico, pero a la vez tiene una conexión con matemáticas, ¿verdad? Muy Sí, bien. Muy bien, ¿está lista? sí, Entonces dice, consideremos las siguientes premisas. Número 1, el paralelogramo rectangular es análogo al paralelepípedo rectangular. Ujú. Segunda premisa, cada una de las dos diagonales del paralelogramo rectangular es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de tres aristas adyacentes y respectivamente rectangulares. Y respectivamente rectangulares. A ver, dijimos, a ver, tal vez escribí algo mal, perdón. A ver, cada una de las dos diagonales del paralelogramo rectangular es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Sí hay un error. De los cuadrados. De los dos lados adyacentes. Adyacentes. Y perpendiculares entre sí. Sí, en virtud del teorema de Pitágoras. Entonces, lo que queremos es obtener la conclusión. Ahora voy a pasar la primera premisa y voy a leerla para usted, para que se entienda un poco el problema, ¿no? Entonces, a ver, el primero es, el paralelogramo rectangular es análogo al paralelepípedo rectangular. La segunda es, cada una de las dos diagonales del paralelogramo rectangular es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los lados adyacentes y perpendiculares entre sí. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la conclusión de esto? ok. A ver, muy bien. Vamos a dar 5 minutitos. Un problema un poquito más conceptual.
Muy bien, ya está. ¿Mm? ¿Cómo, perdón? ¿Ya está? No, aún no. Es decir, este ejercicio nos hace reflexionar sobre la definición de paralelogramo, ¿verdad? Y también de paralelepípedo. No sé si pudo explorar la diferencia entre estas dos definiciones. Sí, ¿Qué es lo que usted llamaría un paralelogramo? es un cuadrilátero. Bueno, lo que investigué es que es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. Muy bien, excelente. ¿Y un paralelepípedo? Ese me salió del... Pues es que me parece nada más que es un sólido limitado por 6 paralelogramos cuyas caras opuestas son iguales y paralelas. Cuyas caras opuestas son iguales, paralelas. Es decir, ahí tenemos digamos, una analogía, ¿verdad? De alguna manera.
Ajá. Entonces, nos dice, cada una de las dos diagonales del paralelogramo rectangular es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos lados adyacentes y perpendiculares entre sí. Entonces, Puede, ajá, adelante. puede ser que la suma de las diagonales de un paralelogramo es igual a la raíz cuadrada de las sumas de los cuadrados de los lados adyacentes entre sí. Ah, mire, qué interesante, qué interesante. De hecho, es algo muy parecido. Oh, A ver, lo escribo acá. Podríamos decir que la conclusión es que cada una de las cuatro diagonales del paralelepípedo rectangular es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de tres aristas adyacentes y perpendiculares. Ahí está. Podemos encontrar esa relación. Entonces, y claro, no, estamos haciendo referencia a tres aristas adyacentes y perpendiculares. ¿A quién? Al paralelogramo. O sea, del paralelogramo. ok. Del paralelo. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio un poquito, no es más complejo, pero digamos que tiene una parte Por los términos, ¿no? Más que conceptual por nada. los términos, así es. Muy bien. Vamos a escribir uno más, que es el ejercicio 256. Se considere las siguientes premisas. Número uno, un triángulo es análogo a un segmento de recta. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, estamos haciendo la conexión, la comparación que hay, la analogía que hay entre un triángulo y un segmento de recta. Pues ahí va. El segmento de gravedad, el centro, perdón, de un segmento de coincide con el centro de gravedad de un sistema formado por dos partículas materiales de masas iguales.
colocadas en el extremo de dicho segmento. La pregunta es, ¿cuál es la conclusión de esto? A ver, un poquitito. Desde luego se vale, no es examen, entonces usted puede investigar qué es el centro de gravedad. Y el centro de gravedad en este caso, si observamos, cuando tenemos dos masas iguales y las alejamos en una recta, queda exactamente a la mitad. A la mitad de la distancia que hay entre las dos rectas. ¿Verdad? Bien. Damos un poquito de tiempo para que usted pueda reflexionar la letra. Adelante. Ok. Muy bien, vamos a dar entonces estos 5 minutitos y estoy atento.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Puedo llegar a la conclusión de de este análisis? Creo que sí. Ok, a ver, ¿cuál sería su conclusión? Que el centro de gravedad del triángulo coincide con el centro de gravedad de un sistema que se forma por dos partículas. Por tres, ¿verdad? Porque es un triángulo. Ah, sí, por tres partículas de masas iguales. Ajá. Situadas en los vértices de dicho triángulo, ¿verdad? A ver, entonces Ajá, voy a escribirlo. El centro de gravedad de un triángulo coincide con el centro de gravedad de un sistema formado por tres partículas, perdón, por tres partículas materiales de masas iguales, situadas en los vértices de dicho triángulo. Ya está. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Su análisis es correcto. Fue bueno. Ok. estos son más confusos por los términos. Estos son más confusos, así es, un poco más. Pero bueno, es interesante porque nos hace investigar un poco y conocer más, ¿verdad? Entonces, nuevamente, consideremos las siguientes premisas. Número uno, un triángulo es análogo a un segmento de recta. Número dos, un tetraedro es análogo a un triángulo. Vamos a corregir aquí. Número tres, la longitud de un segmento de recta la longitud de un segmento de recta es igual a la distancia entre sus dos extremos. Número cuatro, el área de un triángulo es igual a la mitad del producto de su base. Muy bien, ¿qué podemos concluir? Ok, entonces ahí está, tenemos tres premisas y de esas tres premisas queremos obtener una conclusión.
Muy bien, estoy aquí pendiente. Si tiene alguna pregunta, vamos a hacerlo ya en casa. Vamos a resolver obtener esta inferencia considerando las tres premisas. Bueno, si observamos entonces, el triángulo es análogo a un segmento de recta, nos dicen, ¿verdad? Un Sí. tetraedro es análogo a un triángulo. Entonces, ahí tenemos cierta analogía entre tetraedro, triángulo y segmento de recta. Después nos dicen, a un segmento de recta, ¿qué es lo que podemos calcular? Pues su longitud. Entonces, la longitud de un segmento de recta es igual a la distancia entre sus dos extremos. Segundo, el área de un triángulo es igual a la mitad del producto de su base por su altura. La fórmula que estudiamos en la primaria. Entonces, a un tetraedro, ¿qué podemos calcular? Pues el volumen, ¿verdad? Ahí está la conexión. ¿Sí? Vamos de una dimensión, dos dimensiones, y ahora vamos a tres dimensiones. Entonces, ¿cuál es el volumen? Pues podríamos decir esto, el volumen de un tetraedro es igual, ¿verdad? A un tercio del producto del área de su base por su altura. Ahí está. ¿Se entiende bien cómo se llega a esta conclusión? Más o menos. A ver, primero el problema nos dice que hay una analogía entre recta, triángulo y tetraedro. Después calculamos
O sea, lo que calculamos al segmento de recta es lo que calculamos al triángulo. Y es lo que falta calcular al tetaedro. Ahí está la conexión. Ok. ¿Por qué razón? Porque el segmento de recta, porque el triángulo y porque el tetaedro son análogos. Ok. ¿Ok? Sí, Um, ya más claro. un poco, ¿verdad? Ujú. Bien, un momento, por favor. Ahí va. El ejercicio 258. Y dice así. La suma de números pares e impares es análoga al producto de números positivos y negativos. Perdón, aquí debía haber escrito premisa 1, ¿verdad? Debía haber escrito, considere las siguientes premisas. O sea, lo que nos piden es obtener la conclusión. Número 2. La suma de un número par y un número impar es un número impar. ¿Cuál es la conclusión? Bien, ahí espero un poquito para que usted pueda pensarlo ya. A ver, observemos entonces con detenimiento. La primera premisa nos dice que la suma de números pares e impares es análoga al producto de números positivos y negativos. Mientras que la segunda nos dice que la suma de un número par y un número impar es un número impar. ¿Qué podríamos decir?
No se preocupe, piénselo. Yo espero aquí un poquito, ¿ok? Ok. Mm, Podría ser como la suma de un número positivo y un número negativo es un número negativo, o, o el producto más bien de un número positivo y un número negativo es un número negativo, que sería como análogo a la suma de números pares e impares, Bueno, lo que tenemos entonces es un muy bonito problema de analogía, ¿verdad? ¿Qué conclusión obtuvo? eh, que el producto de un número positivo y de uno negativo es un número negativo, es como análogo a la suma de los números pares e impares. Ah, excelente, excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo sabía que iba a llegar a una buena conclusión. Entonces, la conclusión, que por cierto es correcta, la que usted hizo, es justamente esa. El producto de un número, sí, perdón, de un número positivo, negativo, es un número negativo. ¿Ok? Ahí está. Esto es correcto. Excelente. Vamos a hacer el último ejercicio del día, el ejercicio 256. Ok. Y bueno, ¿cómo se ha sentido con estos ejercicios? ¿Bien? Sí, bien. Los últimos más de analizarlos por los términos, pero sí. Pero bien, ¿verdad? Excelente. Esto es pensamiento analítico
Y nuestra evaluación es lo que nosotros estamos cubriendo acá con pensamiento matemático y pensamiento analítico es el 60% del examen. O sea, matemáticas vale el 30%, pensamiento analítico vale el otro 30%. Nos faltan los otros conceptos básicos de historia, ciencias de la salud, ajá, lectura y redacción. Aunque si se fija, esto último también tiene una conexión con lectura y redacción, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Los animales, perdón, consideremos la siguiente premisa. Las siguientes. Número uno. Los animales son invertebrados. Ah, buenas noches. Son invertebrados cuando y solo cuando no son vertebrados. Cuando y solo cuando no son vertebrados. Y la segunda premisa es que los animales son vertebrados perdón, escribí vertebrados, pero son invertebrados. Los animales son invertebrados. ¿Cuándo y solo cuándo? No tienen médula espinal. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ok. Bien, esperamos con mucho gusto.
¿Esa quedaría similar a la premisa 2? Va a quedar algo muy similar, exactamente. A ver, vamos a revisarlo con mucho gusto. Es Entonces, que bueno, la primera premisa puse, es... Ajá, sí, adelante. perdón, es que los animales son invertebrados sí y solo sí no tienen médula espinal y sí solo sí no son invertebrados. No son vertebrados, perdón. Ok, probablemente se alargó demasiado. Es decir, los animales son invertebrados, sí y solo sí, no son vertebrados. Eso es correcto. Los animales son invertebrados cuando no tienen médula espinal. Pero si se fija, la primera premisa conecta con la segunda, con el término invertebrados o no son vertebrados. Es decir, son invertebrados cuando no son vertebrados, ¿correcto? Es decir, que en este caso la conclusión sería que los animales son invertebrados cuando no tienen, ¿verdad? Médula espinal. Ahí está. Era un poco más simple. Ok. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues ha sido una buena sesión. Vamos a seguir hablando un poco de pensamiento analítico. Ya nos queda menos, ya nos queda menos. Y bueno, también debe ser el momento de que usted repase. Estamos a 15 de abril, mes y medio, ¿verdad? Estamos a mes y Sí. medio. Entonces, que usted repase estos ejercicios, repase todos los ejercicios de matemáticas. Es decir, nosotros tendremos estas sesiones de 1 hora, pero no serán suficientes. Es decir, son suficientes para exponer nuevos problemas, para exponer temas, problemas, ¿sí? Pero usted debe de repasar adicionalmente, ¿ok? Ok. Contemple 1 hora de clase que repasamos juntos y contemple otras 2 horas de repaso. Tome los mismos apuntes que tenemos. No necesita leer mucho más. Hemos hecho, bueno, más de 200 ejercicios. Entonces, es repasar lo que tenemos, ¿ok? Ok. Pasar todos los ejercicios que tenemos, tratar de resolver